Me gustaría también que situaras un poco el valor del libro, de lo que queréis los autores, ¿no? Nacho Guerreros y tú, que sea este libro, este primer peldaño, digamos, de hacer público un asunto tan importante como la violencia entre los jóvenes, ¿no? El acoso escolar, ¿no? Porque es un libro que además tiene una faceta terapéutica importantísima. Pues bueno, la historia del libro surge de una conversación con Nacho. Nacho y yo somos amigos desde hace 20 años y un día me cuenta un episodio de su vida que la verdad que ninguno de sus amigos sabía, que era que, bueno, cuando tuvo 13 años le hicieron acoso escolar en el colegio. Y a raíz de cómo me lo contaba, yo que conozco a Nacho, que es muy, muy echado para adelante, no me creía que en algún momento de su vida Nacho hubiera podido estar cohibido, porque es una persona que es muy... Entonces dije, joder, pues es que creo que no hay un libro donde se cuenten los testimonios personales, en principio, pensábamos, de todos los protagonistas de lo que supone un acoso escolar. Víctimas, acosadores, profesores, familiares de las víctimas, de los acosadores también. Y hay mucho libro teórico que te habla de cifras, pero que va más encaminado a profesionales. Pero un libro donde una persona normal, que no tenga nada que ver con el acoso escolar, pueda leer realmente lo que es el acoso escolar y qué consecuencias tiene para la persona que es víctima, digo, no lo hay. Entonces, bueno, nos presentamos en el Instituto de Iñaki Piñuel, que es para nosotros un referente claro de lo que es el estudio del acoso escolar, y él nos plantó y nos pintó un panorama que nos dejó bastante desconcertados, la verdad. Ya no solo por las cifras que según el estudio de Cisneros 10, que es el que él hizo, nos dan un 1 por cada 4 niños, sino por la indefensión en que las víctimas y sus familias están, que no dábamos crédito. O sea, ya no solo que el niño se tenga que ir del colegio o que esa sea la única solución, que los profesores miren hacia otro lado, o si miran bien convenga más callar. Es que hay, o sea, ya lo último que nos dejó así boca abierta fue que si unos padres no quieren llevar a su niña al colegio porque todos los días espera que le maltraten psicológicamente o físicamente así, los padres pueden ser investigados y pueden perseguirlos porque no están cumpliendo con sus papeles de padres. Y entonces son ellos los que son cuestionados por no llevar... O sea, es que son cosas que dices, es que no doy crédito a cómo está este tema. Y entonces ya lo que hicimos es contactar con AMACAE, que es la Asociación contra el Acoso Escolar de aquí de Madrid, y ellas nos pusieron en contacto con casos, con familias, con Mar mismo, que la tengo aquí a mi izquierda, una de las protagonistas, ella y su hija de este libro, y de ahí fueron surgiendo pues más casos particulares y sobre todo la relación con asociaciones, que por eso es muy importante este libro, además de los casos particulares, porque está la voz de los expertos que conviven día a día con este tema y que saben, por supuesto, muchísimo más que nosotros. Nosotros no hacemos un juicio de valor, simplemente plasmamos las historias noveladas, pero sin ninguna historia que sea inventada, y luego la opinión de los expertos, que son los que nos dicen por dónde se puede empezar. Yo no sé por dónde empezar, pero ellos sí lo saben. ¿Cuál ha sido el descubrimiento mayor que has hecho? Porque tú dices que habéis establecido, Nacho y tú, una auténtica labor de investigación, ¿no? para llevar a cabo este libro. ¿Cuál ha sido aquellos descubrimientos que más te han sorprendido, ¿no? Que más has dicho, no sé, no me esperaba esta... Que no se mida. Que en ninguna comunidad autónoma ni ningún colegio te sepa decir el número exacto de casos de acoso escolar o el porcentaje de casos escolar que tiene en cada clase. Entonces, bueno, estamos de acuerdo en que el acoso psicológico es muy difícil de detectar porque nunca ocurre, o a veces no ocurre delante de los profesores, delante de ningún adulto, y es verdad que no lo vimos. Pues a lo mejor no lo viste, o a lo mejor no lo viste todas las veces que tenías que haberlo visto para detectar que era un caso de acoso escolar. Entonces, creo que encontrar una aguja en un pajar es muy difícil si no sabes dónde estás mirando. Si tú tienes 30 niños diariamente en una clase, tienes que ver. Pero es que ya si lo mides, ojo, si lo mides bien medido, no con un test que acuse a la víctima en vez de a quien tiene que acusar, sino con un test que te sepa decir quién puede tener conductas violentas o quién está siendo víctima, entonces sabrás dónde mirar, entonces sabrás cómo prevenir. Entonces lo que me llama la atención es que todos los protocolos de prevención sean para prevenir, pero ¿qué pasa cuando hay un caso de acoso escolar que ha estallado ya y lleva ya muchos años?
este historial, qué es lo que ocurre, qué vas a prevenir ahí. Entonces, eso, que las medidas, no contra, pero las medidas que se adopten con el acosador sean nulas, porque claro, evidentemente, y esto es algo que no nos ha pillado de sorpresa porque es algo que se ve, ¿no?, en la educación día a día. No es la misma educación la que me dieron a mí que la que se está dando ahora mismo a los niños, que es totalmente permisiva. Entonces, si a unos padres de una víctima acuden a un colegio a decir a mi hijo le están haciendo esto, y el padre y ese profesor llama a los padres del acosador, en el 95% de los casos esos padres del acosador dirán que no, que su hijo no está haciendo nada, con lo cual ni profesores ni centro pueden hacer nada, no pueden obligarle a ir a la orientadora para que reconduzca su Es como conducta. si estuviéramos navegando en territorios Es una bola, de nadie en muchas ocasiones. Es una bola, ¿no? de nieve enorme, que se va haciendo más complicada cada vez, porque encima ahora los casos de acoso escolar ya no se limitan a un grupo contra una víctima, sino son los padres de todos los niños del grupo, los padres del acosador, los padres de la víctima, todos los profesores, todo el centro, todos los niños del colegio. De alguna manera, el acoso escolar ahora hace que todo esto sea una bola que si se sigue, como es el caso de Mar y su hija, se sigue y vamos de ahí a aquí, van dando otro paso, se va involucrando más gente y con la misma solución, que no hay salida para la víctima. Las cifras, al menos las que tenemos hasta el momento, ¿no? Que no son muchas, como decías tú, ¿no? Pero ya alertan de que el problema es un problema importante, 1 de cada 4 niños sufre problema de violencia, ¿no? Y las alarmas están sonando por todas partes, ¿no? Hasta el punto de tener casos muy tremendos y muy dramáticos, que son los casos de los niños que no encuentran una salida y que prefieren desaparecer, prefieren acudir al suicidio, ¿no? Que es la solución terrible que nos estamos encontrando ya en algunos casos, ¿no? Sí, nosotros además insistimos mucho desde AIPIS en que evidentemente está muy bien tratar el acoso y hay que trabajar en serio con él, en serio, pero debe haber una prevención del suicidio antes, porque hay niños que no les da tiempo a avisar, vamos, que es que no tienen fuerzas para avisar y que llegan a tomar una decisión sin habérselo comunicado a nadie, ¿no? Entonces tiene que haber una prevención. Pero estaba escuchándole y claro, es lo que dice, es una bola de tantos elementos. Esto no acaba de pasar ahora hace 1 año o 2 años que empezamos a oírlo, esto lleva mucho tiempo funcionando. Y es ahora que está sonando en los medios y que hay campañas en televisión y sin embargo la mayoría de los institutos no saben si tienen casos de acoso, no sé si les preocupa mucho a la mayoría, yo creo que no, por la evidencia de lo que conocemos y los que yo conozco, como el instituto de mi hija en el caso del suicidio, que es una cosa que tapan, y entonces no se está entrando al trapo de solucionarlo. Ni siquiera, y esa es una teoría mía, ni siquiera se les hace partícipes a los jóvenes, un poco por sobreprotección de los padres, seguramente, pero el problema es suyo. Y estamos hablando, en algunos de los casos, de adolescentes ya con una edad en la que pueden tener una clase de ética, pues pueden tener unas conversaciones en las que se les haga enfrentarse a esa situación y hacerles comprender o hacerles ver si eso les gusta o no les gusta. Y yo estoy de acuerdo que funcionaría mejor que decir son unos profesores o unos padres que lo ven como una cosa lejana y que no les toca y que no saben cómo explicárselo a sus hijos ni siquiera, qué es lo que tienen que decir. Hay muchos obstáculos, ¿no?, para llegar a explicar y para llegar a ayudar a los chavales, ¿no?, que se ven envueltos en esta dinámica de violencia. Parece como que todo se pone un poco en contra, ¿no? Por ejemplo, ahí está la guía que habéis hecho en la Asociación de Investigación de Prevención y de Intervención del Suicidio, una guía que os pide la Comunidad de Madrid para informar a los niños, a las familias, a los profesores, para saber cómo actuar, y esa guía se trabaja, se elabora, se edita y se mete en un cajón. Sí. Este es un obstáculo que nos podemos encontrar. Sí, y además da un poco la idea de cómo funciona, ¿no? ¿Qué ha pasado con ello? Bueno, pues se hizo, teóricamente hay una por profesor, se iba a entregar una a cada profesor, eso tendría que haber sido en la mano, ¿no?, una a cada uno. En algunos institutos sabemos que han dejado un montón en la sala de profesores, se ha hecho en una fecha en la que ya no tenía mucho sentido, ¿no?, que es hacerlo cuando acaba el curso, ni siquiera se le ha dado el apoyo mediático suficiente para decir se va a tomar esta medida para ayudar, ni siquiera por sacarle partido, que nosotros lo decimos siempre, sácale partido. Y entonces no sirve.
ya es difícil. Yo entiendo que hay profesores que están sobrecargados de trabajo y sobrecargados de alumnos, porque suelen ser más de 30, incluso 40 y 45, yo eso lo puedo entender, pero por lo menos vamos a darles las armas en la mano, vamos a facilitarles. Nosotros hicimos una charla para profesores que enviamos a todo el mundo a notificación y fueron 30 personas de todo Madrid. O sea, para profesionales, para tratar de saber algo del tema, porque luego hablas con ellos y nadie sabe que son más de 10 personas al día las que se suicidan. Ya no vamos a hablar de acoso, que ya hemos dicho que ni siquiera ni pasa. Es la segunda causa de muerte en adolescentes, en jóvenes, que es parece que es un dato determinante de la sí, y gravedad. Me parece incluso más grave saber que además de esos 11 diarios, hay 20 personas cada día que lo intentan y no lo consiguen, que seguramente lo volverán a hacer. A mí eso me parece mucho más grave. Es muchísima gente, muchísimo más que accidentes de coche. Es mucho más grave que cualquiera de las cosas de las que estamos hablando todo el día, y son nuestros jóvenes, ¿no? Y adultos, jóvenes, pero... por cierto, como pudo ser el caso de Nacho Guerreros en su día. Con 13 años él se ve envuelto en esta dinámica de violencia, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a tomar la decisión de participar en este libro como el coautor del libro? Yo también sufrí bullying, a dar la cara como miembro de esta sociedad civil. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión, Nacho? Bueno, sobre todo saber que yo tengo, como persona conocida, muy conocida, con un actor conocido que trabaja en la serie más vista de este país, con un público muy joven, con un público en edad escolar. Saber que dentro de esa gente que me sigue habrá muchísimas víctimas, pero quizá también es muy probable que haya algún acosador. Y entonces el objetivo era, en mi caso, tanto como en el de Sara, llegar a esta gente, intentar cambiar. Yo siempre lo digo, si yo por lo menos intento, o se puede después de leer el libro El acosador o el padre de un acosador, cambiar su actitud, uno solo, yo me sentiré satisfecho. Y también es verdad que si una víctima o el padre de una víctima de acoso escolar lee el libro y se decide a denunciar y a decirlo, también me sentiré satisfecho. Es muy importante. Es muy importante, es muy fácil decirlo también, porque yo cuando lo viví no lo denuncié. No es fácil denunciar que estás siendo acosado, porque es una señal, te parece que eres un cobarde, que estás sufriendo una vergüenza. Fíjate, ahora con 32 años de diferencia digo, lo veo tan lejano y cómo pude salir, pero sí que es verdad que en mi caso, ¿cómo lo voy a contar? ¿Nadie te ayudó? Es que yo no dije nada, no me ayudó nadie, yo no dije nada, yo me callé, pero como se calla la inmensa mayoría de los chavales. No se dice por vergüenza, por no dar disgusto a la familia, por vergüenza, porque además a mí me habían enseñado que cuando sales de EGB, de la Educación General Básica, con tu graduado escolar, ya eres mayor. Ya pasas el instituto, ya eres muy mayor con 14 años. ¿Cómo vas a denunciar que estás siendo insultado, que te están pegando, que te están robando la mochila, que te están pisando un rotulador? No. En mi caso, la solución fue irme. ¿Cómo te afecta a ti? Ya eres adulto, ya tienes una vida hecha, ya tienes un camino, tienes una proyección social además buena. ¿Cómo te afecta ese episodio de violencia? ¿Cómo te marcó? ¿Qué huella, qué señal te ha dejado en tu... Pues, hombre, señal, yo pensé, no deja señal. Señal deja cuando hemos escrito este libro. Quiero decir que es una señal de que está ahí después de tantísimos años. Lo que sí que es cierto que durante lustros yo lo olvidé, aunque lo tenía registrado en un trocito de mi cerebelo seguramente, pero lo olvidé porque, yo qué sé, empiezas a vivir tu vida, te vienes a Madrid, empiezas a estudiar, yo qué sé, lo olvidas, y de repente me saltan las alarmas en el 2004 con el suicidio de Joaquín, que creo que fue ahí, si no me equivoco, cuando se empieza a hacer visible el acoso escolar. Puede ser uno de los casos que quizá el comienzo de que tiene que pasar eso para que sea visible. En 2004, que yo había sufrido el acoso 20 años antes. O sea, en 2004 se empieza a visibilizar y a hablar los medios de este problema. Y además se sabe que este problema no afecta a unos poquitos, sino que a 1 de cada 4, con lo cual es un problemón enorme. O sea, con muchísimas familias afectadas. Entonces, bueno, yo desde mi distancia de 32 años digo, señales hay, porque he escrito este libro. Quizá no hay un trauma, no lo hay, porque yo en ningún momento además pensé en el suicidio, porque no pudieron conmigo, es verdad, no pudieron conmigo, pero sí que es verdad que el que se tuvo que ir de ese aula fui yo. El acosador se quedó,
Uno de ellos repitió, el otro abandonó, pero uno repitió, sabiéndolo el tutor. Como la mayoría de las veces, ¿no, Mar? Ocurre eso. Tú como vicepresidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar sabes muy bien que la mayoría de las veces la víctima es la que tiene que marcharse, como dice Nacho, de la escuela, ¿no? Y buscarse otro instituto y bueno, y... Sí, efectivamente, a las víctimas y a sus familias nos dejan en total indefensión, porque cuando explota el acoso escolar, en un principio todo el mundo se muestra muy colaborador, pero según vas llamando a puertas, pues va siendo más molesto. Entonces, al final, no solamente es que no te ayuden, es que te dejan estigmatizado, el acoso se extiende a las familias, son las familias de las víctimas las que también acaban siendo rechazados por el centro docente, por las familias de los maltratadores, por otras familias del colegio que tienen que ser fiel al colegio de sus niños o a las mamás del desayuno, a los papás de los cumpleaños. Entonces tiene que abandonar el centro docente la víctima con un cuadro de daños en muchos casos que normalmente si se trata pues pueden salir adelante. Si las familias no tienen recursos, porque las terapias son muy costosas, evidentemente ese niño ya es vulnerable, ese niño ya ha perdido su resiliencia y va a volver a ser elegido como víctima, porque también hay que decir que la psiquiatría infanto-adolescente de la Seguridad Social, bueno, los plazos son 8 o 9 meses en muchos casos. Entonces, bueno, todo, o sea, nos dejan en total indefensión. Llega un momento en que estamos atrapados, porque si no decimos nada, evidentemente el problema por sí solo no se resuelve. Pero es que según vamos avanzando y según vamos llamando a puertas, pues el problema se va haciendo también cada vez más gordo. Cuando acudes a las consejerías de educación, lo que recibes es un informe que es una transcripción hecha por la inspección educativa, que a su vez es una transcripción de la versión del centro docente, que es una versión interesada y tergiversada, puesto que cuando tú has avisado el acoso cuando el problema es entre incipiente y medio y ya el problema es avanzadísimo, ¿qué pasa? Que el centro docente es el responsable civil, patrimonial, quien tiene el deber de tuición, la labor invigilando, que no ha llevado a cabo, de tal forma que ellos prefieren protegerse a sí mismos que proteger a la víctima. Para protegerse a sí mismos tienen que argumentar que el acoso no existe, y para argumentar que el acoso no existe tienen que argumentar que el problema está en la víctima y en su familia, que no hay tal situación de victimización, que es un niño con problemas en sus relaciones, que es una familia compleja, que es una madre que se inventa las cosas. Entonces eso se va extendiendo y al final pues eso, quedamos señalados y estigmatizados de cara a la Consejería de Educación, de cara a la justicia, que es tremendamente garantista. Si son menos de 14 años, archivo por inimputabilidad. Si son mayores, vamos, todo tipo de beneficios. Esta mañana he estado yo en unas jornadas como público y había una magistrada hablando y solo hablaba de mediación, de conciliación, o sea, vamos, hasta cuando ya se sabe que es un acosador, vamos, eran unas medidas que ojalá tuviéramos nosotros, las víctimas y sus familias, ese trato, esa deferencia y esas garantías. ¿Y por qué ocurre esto? Ya abro un poco el diálogo a todos, ¿no? ¿Por qué ocurre esta indefensión? ¿Por qué ocurre este escenario que está pintando Mar, donde todas las puertas se van cerrando, donde nadie cumple bien con su trabajo, por ejemplo la inspección, donde faltan especialistas, los psicólogos en los colegios? ¿Por qué estamos así? Es que está todo por hacer. Para empezar, no se concibe que esto sea un problema. Estamos como en los años 80 con la violencia de género. Con lo cual, si tú no concibes que esto es un problema, no puedes ponerle solución. Sí que se siguen las normas. Lo que hay que pensar es si esto está bien, si las normas están bien. O sea, ¿cómo es posible que un colegio solo acuda como testigo, pero no imputado, a un caso de acoso escolar? ¿Qué va a decir el colegio siempre? Pues que allí no ha pasado nada. Entonces es que la indefensión es total y absoluta. La seguridad social, pues es que atiende tarde y mal, porque si no se concibe como un problema, no hay víctimas a las que atender. Entonces, hasta que esto no se empieza a concebir como el problema que es y se mida, vuelvo a decir, y se mida, no se pueden poner los recursos. Entonces todo el mundo mira para otro lado. Pues ¿cómo no va a mirar? Una, porque va a costar mucho dinero, ¿sabes? Claro, que esto se solucione. Y dos, porque es que esto, en vez de estar remando todos hacia el mismo sitio, se están echando unos las culpas a los otros para quitarse el muerto de encima. Y nunca mejor dicho, porque es que cuando estaba... Es que lo de IPIS, bueno, me consta que vuestra asociación, a un colegio donde había habido 3 casos de suicidio, se prestó para dar una charla.
La excusa para no darla fue que a ver si se iban a asustar los niños, que no se metieran cosas raras en la cabeza, pero si ya habían visto a 3 compañeros que se habían quitado la vida. Pero ¿cómo se le puede dar la vuelta a esto de esta manera? ¿Por qué nos estamos preocupando del PAI, de que se enseñe en inglés, de la LONSE, mientras los niños están quitando la vida? Pero es que estas gentes que se vayan ya, o sea, si no son capaces de solucionar esto, es que un niño que se quite la vida es que es más importante que todos los países del mundo. Que además son muertes que quedan silenciadas, ¿no? Sí, Silenciadas o que se atribuyen a otra causa, ¿no? De esto sí que sabéis en la Asociación de Investigación y de Prevención del Suicidio, ¿no? Sí, fíjate, estaba oyendo en el instituto de mi hija fue el 6.º caso en 6 años. Nadie había hablado con nadie, nada, ni siquiera se había comunicado a los padres del AMPA, ni pasó como una noticia sin más. Y yo creo que hay un factor personal, que es, se ha perdido, yo creo que muchos de los profesores, no todos, pero seguramente muchos, han perdido la vocación. Yo leyendo los libros de Fernando J. López, que él es un profesor de instituto y él lo denuncia, y yo digo, claro, es que si de repente un sociólogo hace un cursillo y se mete a dar clase y no es su vocación, y aún así han perdido el personalizar y el darse cuenta de que lo que tienen delante son niños, son jóvenes, que educar no solamente darles una serie de temas obligados por el ministerio cada año, que educar es algo más, que yo pienso, por la nuestra, de mi generación, a lo mejor no era la mejor educación del mundo, pero había más proximidad en algunos casos con los profesores, y eso yo creo que era bueno, ¿no? Y aquí yo veo mucha distancia, mucha despersonalización. Es como, bueno, son alumnos, algunos se implican y otros van a hacer el trabajo de funcionario. Y eso no puede ser, primero porque son personas, ¿no? Creo que también es verdad lo que estás diciendo totalmente, pero también desde las casas, desde la casa, se ha desautorizado al profesor. Antes un padre era muy difícil que desautorizase al profesor en tu presencia. Ahora desautorizamos al profesor, al médico, en presencia del niño, con lo cual es cierto que a lo mejor un profesor quiere evitarse ese marrón. Y quizá por eso ejerce el trabajo como tal y se lo toma como un trabajo. Es decir, yo llego, ficho, hago así como un loro, les enseño lo que les tengo que enseñar y me voy a mi casa. Pero quizá también es muy probable que sea porque desde parte de la familia les hemos quitado la autoridad. Y también por parte de la Administración, que con los recortes ha hecho un daño a la escuela tremendo, ¿no? Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la orientación, un papel que, curiosamente, el papel de la orientadora o el orientador en un colegio, un papel que nadie entendía muy bien, que era, hay una orientadora o dos para un colegio enorme que tiene que atender a todos los niños habidos y por haber. Si no se le está dando importancia a esa figura, mal vamos. Los profesores tienen que cumplir con una serie de requisitos de matemáticas, de lengua, con unos objetivos que también creo que no tengan mucho tiempo para dedicarle a lo que es la educación emocional. Una educación emocional, ojo, que tiene que venir ya de casa. O sea, no se puede decirle al centro que es el único responsable de que esa educación emocional se esté dando solo en el centro. O sea, hay que empezar en casa también. Pero es que, claro, yo lo que creo es que para un centro que le salga un caso de acoso escolar o más, es un marrón de dimensiones escalofriantes. Pero tienen que poner en marcha unos protocolos de vigilancia de tal, que es que encima, volvemos a decir, son los protocolos para prevenir, pero cuando estamos hablando de un caso de acoso escolar ya consumado, no creo que sirvan para mucho. Entonces, no es que se estén haciendo las cosas mal, se están haciendo las cosas que están por ley. Lo que pasa es que hay que preguntarse si esto sirve de algo. Claro, decías, Mar, ¿sería necesario activar un protocolo unificado para todo el país, donde todos los centros tuvieran una serie de medidas que pudieran poner en marcha con mucha claridad y con mucha tranquilidad? Desde luego la erradicación del acoso escolar pasa en primer lugar por la prevención, pero desde luego hace falta una ley integral de prevención del acoso escolar y es imprescindible, como decía Sara, la medición. ¿Qué ocurre? ¿Por qué son tan reacios a la medición? Porque cuando midan van a encontrar, entonces va a ser más difícil de tapar. Ahora, no es que no se ve, no, como decía Sara, es difícil a veces detectar el acoso escolar porque muchas veces es muy psicológico y porque actúan en baños, en vestuarios, en comedores, por eso es tan importante la implicación del grupo. Pero cuando tú tengas
una buena medición, ahí va a haber resultados y van a tener que aplicar protocolos que aprovecho para decir que los actuales protocolos de la Consejería de Educación ya estamos hartos de decir que están viciados, puesto que es el centro docente a quien se está investigando el que tiene que decir si constata o descarta el acoso. Y esa es la versión que vale. Entonces, bueno, esos protocolos es decir qué hacemos, pero no resolver absolutamente nada, igual que las mediciones. Si vamos a hacer el test MyBullying, es que esto no es un test de acoso. No, nos dice el consejero, no, es un sociograma para detectar filias, fobias, entonces lo cambia el nombre. En lugar de MyBullying se llama socioescuela. Pero es un test que hasta la pregunta 8 no empiezan a decir si tú estás acosado o ves a alguien acosado. Entonces, las siguientes preguntas es si el niño es tímido, tranquilo, se sabe defender, cómo lo lleva. Entonces, este test nos parece totalmente revictimizante. ¿Qué ocurre? Que así tienen los resultados que tiene ahora mismo la consejería, que es que el niño acosado es porque es distinto, porque eso es lo que han puesto sus compañeros. El niño acosado es porque es distinto. El acosado. Quieren hacer ver que el acosado es porque tiene algo. Porque no se sabe relacionar, porque tiene problemas de autoestima. No confundamos la causa con el efecto. Esos son los efectos del acoso, es como dejan a nuestros hijos, los daños que origina. No que nuestros hijos tengan algún problema y o bien por eso se fijen en ellos o realmente no existe tal acoso, sino que el niño tiene una percepción distorsionada de la realidad. Quiero reforzar ese argumento que estabas diciendo ahora porque es muy importante. Con Nacho, que ha sufrido él mismo el acoso, ¿lo sufrías porque eras distinto? Porque era ese argumento que utilizan, digamos... Yo no sé si es porque era diferente al resto. Yo, de hecho, de los 19 alumnos o 18 que estábamos en el aula, no fui el único acosado, había 3 personas más acosadas. Y ninguno éramos igual, ¿no? Teníamos... diferencias físicas nos diferenciábamos bastante bien. Yo en mi caso fue por clasismo. No sé si era diferente al resto o no, pero mis 2 acosadores se encargaron de hacerme saber que yo no era igual a ellos, que yo era de una clase social inferior. Porque mi padre era un autónomo, pero obrero, se dedicaba a la finca, a llevar nuestras fincas. Mi madre era ama de casa. El de ellos, uno era empresario y el otro era un obrero de una fábrica muy importante, ya ves tú. Entonces ellos se encargaban de eso, ¿no? De hacérmelo saber continuamente. Entonces a mí me insultaban llamándome campuzo y otras lindezas. Yo no me consideraba diferente. Sí que es verdad que yo no era igual que ellos, pero yo no me consideraba diferente. Claro. Tenía otros gustos. A mí no me gustaba jugar al fútbol. Pero por eso no me consideré nunca diferente, nunca, porque no me gustó el fútbol desde pequeño y mis compañeros en el colegio nunca me hicieron de menos por no gustarme el fútbol. Quizás todo esto sucede porque no estamos construyendo una escuela democrática, una escuela que establezca los valores de la igualdad, de la justicia, de... Yo creo que aparte de la escuela hay una escuela fundamental que es la casa, educar en casa. Educar con sentido común, en la igualdad, en el respeto y en la empatía. Eso es fundamental. Y mira, siempre lo digo, si tú tienes un hijo y ya le pones la camiseta del equipo que a ti te gusta, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que educar desde otro lugar. No podemos llenar la habitación del niño del equipo de fútbol que le gusta al padre. Porque entonces queremos que ese hijo sea igual al padre. Entonces debemos educar al hijo con libertad y sobre todo con el respeto al otro. Es la única forma de prevenir el acoso y la violencia. Desde la Fundación ANAR también nos decían que había aumentado mucho la violencia en los domicilios, pero en un porcentaje altísimo en los 3 últimos años. Eso había hecho también que aumentasen muchísimo las llamadas de niños, tanto acosados como acosadores. Es un teléfono anónimo, con lo cual ellos tenían la libertad de llamar y decir, oye, es que tengo un problema. Pero también es verdad que había aumentado mucho la violencia en el ámbito familiar. No sé si irá relacionado o no, pero es un dato muy significativo. Y también hay una cierta conexión entre el acoso y todo este tipo de violencia con lo que es la violencia de género e incluso con la violencia sexual, ¿no? Hay, digamos, que se establece una relación o que cada vez se está viendo más que el fenómeno deriva hacia esas variantes, ¿no? No te podría responder a... Por lo menos son datos eso. de la Fundación ANAR. A ver, hombre, lo que sí es verdad es que los niños y todos en general tenemos acceso a muchos más contenidos violentos de los que hemos tenido nunca. Ya no solo entrando en internet, sino viendo un informativo. Que eso se traduzca en que tú luego creas que las relaciones con tus iguales tienen que ser así de violentas, pues vale. Luego hay otro tema también, y es que los padres ahora mismo, bueno, gracias a Dios la mujer se ha incorporado al mundo laboral
pero lo que ocurre es que el tiempo que se pasa ahora con los hijos es muy pequeño o es muy poco y de muy mala calidad. Es decir, no, cuando tú pasas tan pocas horas con tus hijos e intentas que ese momento del día recompense todo lo que no has estado con ellos, que sea un momento de estar bien, que no haya riñas, que no haya correcciones de conducta, que todo sea happy, tan happy, que te dejas lo de la corrección que el niño o la niña haya podido hacer para más adelante, un adelante que nunca llega a llegar, con lo cual ese niño los niños de ahora nunca van a saber si está bien lo que han hecho o no está bien, porque no ha habido, nadie les ha reconducido lo que está. Entonces, bueno, es una educación muy, muy, muy permisiva, en la que todo vale. Y es lo que volvíamos a decir antes. Ahora un niño, entre lo que diga tu hijo y lo que diga el profesor, va a ganar lo que diga tu hijo, por encima de todo. Que de ella derive, no lo sé, volviendo a lo de antes que estábamos diciendo, si había un prototipo de víctima o no, pues no lo hay. O sea, es que cualquiera puede ser víctima. Solo hace falta que haga un efecto señal, algo que otra persona al otro lado, que sí que tiene un perfil, que es el acosador tiene carencia de algo, no tiene un buen ambiente familiar o no le dan el cariño o no está siendo bien educado. Ahí sí que hay un perfil de que coincide más, de que carente de algo es el acosador. Y esa carencia intenta suplirla acosando a otra persona con la que se va a sentir el importante, sobre todo porque tiene un coro detrás que le está palmeando. Entonces, claro que no hay víctima, pues la más guapa, la más fea, la más gorda, la más delgada, así, pero el acosador sí. Y lo que estoy segura es de que ese acosador, si no reconduce lo que hace, este señor, una muy buena persona adulta no va a ser, ni en el trabajo ni seguramente con su pareja. De eso sí estoy segura. Mar, ¿sabes a qué se dedica el Observatorio de la Violencia? ¿De la convivencia? ¿O de la convivencia? Pues realmente... Es una pregunta con doble, ¿eh? O sea que... Pues lo que no sabemos ni cuándo empezó a funcionar, creo que recientemente, porque claro, aquí nos movemos a golpe mediático. O sea, cuando hay un suicidio hay que decir que se hacen muchas cosas y que las administraciones educativas que te obligan a que tu hijo tenga una escolarización obligatoria, primaria, secundaria, lo cual está muy bien, no te pueden garantizar su integridad física y emocional en el colegio. Entonces, bueno, entre esas medidas estaba en el observatorio. Hasta ahora pues no sabemos de ninguna familia que ha acudido a la asociación y que le haya resuelto el problema el observatorio. Oímos observatorio, oímos unidad de emergencia, hablamos con ellos y nos dijeron que ellos no eran el SAMUR, que cuando llegaba un caso derivaban al inspector correspondiente, que bueno, que ya lo que sigue de la inspección ya sabemos lo que es, lo que he dicho antes, transcripción de la versión del centro, porque no sé dónde están los inspectores, evidentemente, cuando maltratan a nuestros hijos. Entonces el observatorio pues tampoco sabemos muy bien a qué se dedican, ni estamos obteniendo ningún resultado, ni está resolviendo hasta donde sabemos ningún caso de acoso escolar. Y a colación con lo que estaba diciendo Sara y Nacho, de qué ocurre en las familias y demás, pues yo también veo que estamos muy centrados en qué quiere mi hijo más que en qué siente mi hijo. ¿Qué quiere mi niño? Pues quiere la Play, quiere el móvil, quiere, y lo tiene porque yo puedo y entonces se lo doy. ¿Qué siente mi hijo? ¿Se siente solo? Se siente cuando está jugando con el móvil mientras yo estoy trabajando o estoy pues descansando, se siente frustrado, ¿qué siente? Entonces yo creo que también en muchos hogares falta esa atención emocional. Damos lo que quieren, material, tal, que nos dejen tranquilos a ser posibles, pero ¿te das cuenta de lo que siente tu niño cuando llegas de trabajar y le distraes con el móvil? Se siente solo, se siente frustrado, tiene miedo. Entonces, bueno. Me gustaría ya para terminar, por supuesto que tomes la palabra tú ahora. Es que hay varias cosas que oigo y claro, me hacen reflexionar. Yo creo, voy a empezar por el principio, yo creo que en los colegios sabemos que una cosa que funcionaba era que en lugar de tener 45 alumnos, tuvieran 20 en cada clase. Porque entonces el profesor podría estar más atento, aprenderían más, se conocerían mejor y habría más relación personal entre los chicos y con el docente, ¿no? Eso era a lo que se iba a llegar. Bueno, pues hemos retrocedido con otras muchas cosas, ¿no? Y ahora son 40-45. Luego, el nivel cultural creo que ha vuelto a bajar en el país, que
a nivel de padres y evidentemente, claro, a nivel de hijos. Se ha incorporado a la mujer al trabajo, pero en un país o en unos países donde es un trabajo mal pagado y de muchísimas horas, con lo cual, ¿cómo van a dedicarle tiempo a sus hijos? Pero claro, los hijos necesitan de ese tiempo. Quiero decir, hay un montón de problemas que no se quieren afrontar y que perjudican a lo que es lo más importante, que son el futuro que tengamos. Entonces, ya no es solamente lo que pasa con los niños acosados o con los acosadores, es que ese es el panorama que vamos a tener ahí. Nosotros los adultos deberíamos pensar, bueno, cuando seamos ancianitos, lo que vamos a tener por la calle van a ser muchos acosadores que nadie les ha dicho nada. Eso es verdad. Es que eso es la realidad de lo que va a pasar o de lo que puede pasar. Tampoco será en todos los casos, pero quiero decir, eso hay que pensarlo. Estamos creando una generación, a lo mejor es peligrosa, y es porque perdemos lo que nos importa, que es cultura, que es enseñar con libertad, que es algo que ya habíamos empezado a ganar. Es simplemente recuperar eso y simplemente. Porque tú puedes retroceder un paso. Retroceder un paso es muy fácil, pero avanzarlo es muy complicado, muy complicado. Además vemos las redes sociales también, ¿no? La violencia explícita en las redes sociales todos los días cuando alguien se mea, y con perdón, fuera del tiesto. Entonces vamos a atacarlo, vamos a machacarlo, porque es verdad, yo creo que el otro día lo discutía con una persona, no recuerdo, era un amigo, no es un país de envidiosos, es un país de despreciar, no es un país de envidia, es despreciar lo que hace el otro constantemente, ¿no? Y eso también es fundamental a la hora de educar. Todos los trabajos ajenos nos parecen despreciables, menos el nuestro. Por el nuestro tenemos que cobrar mucho, pero este que lo haga gratis y total. Eso me pasa mucho a mí, que trabajo en el espectáculo, ¿eh? Es verdad, yo tengo que trabajar gratis, pero el que me lo está pidiendo no. Eso, y a partir de ahí, eso es la madre del cordero. Vamos a respetar los oficios ajenos. Vamos a llamar a un médico en vez de matasanos, a un psicólogo en vez de loquero, a un actor en vez de titiritero, ¿no? Vamos a respetar desde ahí, y a lo mejor si respetamos cuando están nuestros menores delante será mucho más fácil. Mucho más fácil. Yo creo que es... Bueno, también habría que saber cómo se llaman en casa. Y también, claro, exacto, claro. A lo mejor la costumbre es exacto, claro. de una manera que luego no lo vas a poder llevar a la calle, porque es el... Bueno, creo que sería poner una piedrecita sobre piedrecita otra vez, para empezar otra vez de cero, y de verdad que sintamos respeto. Tenemos un país de sol, de buena comida, vamos a intentar tener un cierto nivel, ¿no? Vamos a intentar también lanzarle algún mensaje a los políticos para que se pongan a trabajar, para que lleven este asunto al debate nacional de primer nivel, para que lo metan en la agenda política de una vez por todas, y todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Con la mejora de la educación en este país, ¿no? Y a mí me gustaría que lanzarais un mensaje en concreto a los políticos para activar soluciones y para pedir medidas, para pedir una actitud diferente, ¿no? Frente a los problemas que tenemos, y luego el mensaje que queráis, cada uno de vosotros desde vuestro ámbito, que es un ámbito que conocéis muy bien, vosotros porque habéis investigado mucho al respecto y habéis sacado este libro que es importantísimo, imprescindible, y vosotros porque desde cada una de las asociaciones en la que trabajáis veis una realidad y estáis trabajando muy duro, intensamente, ¿no? Y lo conocéis también muy bien. Por tanto, os pediría ese mensaje directo para llevar este asunto al debate nacional y para activar a los políticos, y luego la conclusión que sacáis de quizás de las medidas que hay que poner en marcha ya de manera inmediata y urgente casi, ¿no? Pues como he dicho antes, hace falta una ley integral de prevención del acoso escolar y hace falta tener en cuenta pues, administraciones educativas, justicia, administraciones sanitarias, y hace falta una formación, información, herramientas, pero a nivel social, no solo en centros docentes, no solamente los políticos, que tampoco le vendría mal, sino las familias. Cualquiera de nuestros hijos puede ser acosado, acosador o testigo mudo, y eso es que todos son víctimas. Quiero también aquí dejar claro, o sea, en un acoso escolar hay una víctima, hay unos agresores y hay unos testigos mudos. Si esos niños a su vez tienen otro problema, son víctimas de otra cosa, habrá que tratarles como víctimas en el problema que tengan, pero en el acoso no son las víctimas, son los agresores. Y por otra parte, lo que decías antes del observatorio, la convivencia, también dejar claro que un clima de convivencia, un buen clima de convivencia en un aula no quiere decir que no haya uno o dos chivos expiatorios o más.
precisamente el tener un chivo expiatorio hace que el resto del grupo conviva estupendamente, porque están unidos para machacar a esa persona. A nivel de los políticos, yo como ciudadano, ciudadano que vota y que paga sus impuestos, que además son muchos en este país, yo les diría que se pongan a trabajar, que se dejen de discutir y de palabras bonitas que no llegan a ninguna parte y que se pongan a trabajar por la cultura y por la educación, porque ahora actualmente estamos educando monstruos y ustedes son los responsables de eso. Pues yo voy a ir un poco también por la línea de Nacho. Para mí la educación es el tono en el que se pinta todo un país. O sea, la educación es pasado, presente y futuro, y sobre todo es futuro. Si el país decidimos pintarlo de color negro, negro va a ser. Entonces, para mí la educación tendría que ser la primera prioridad de todo. Y por supuesto hacer unas leyes que no salieran del despacho de unas personas que no tienen nada que ver ni con adolescentes ni con niños. O sea, todo lo que referente a educación tiene que salir de gente que esté trabajando en educación, no de algo ajeno a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, estamos todos en la misma línea. Yo me canso de pedir, yo lo que quiero es exigir que cumplan con su trabajo. O sea, trabajan para nosotros porque les hemos escogido y les hemos hecho un contrato de trabajo con nuestros votos. En otros trabajos te echan por muchísimo menos, si no cumplen las expectativas, que es que se está suicidando gente, que hay niños que se están siendo maltratados, que perdemos derechos, libertad, cultura, pues a lo mejor es que lo que tienen que hacer es ser despedidos todos y gente que quiera hacer ese trabajo, que quiera desarrollar ese trabajo por el interés público. ¿Qué medida pedirías como...? La ley de prevención del suicidio es que es fundamental y que se tomen en serio los temas. O sea, hace falta una ley, hace falta prevenir, hace falta informar a los jóvenes, hace falta, pues eso, información como en otros muchos temas. A mí me gustaría que antes de terminar, tenemos aquí el placer de contar con dos compañeras, ¿no? Una de ellas muy joven, que estás estudiando, ¿qué, Miranda? A cuarto, ¿no? De todo lo que has oído, ¿qué te ha llamado la atención y qué te parece este asunto del acoso? No me ha llamado la atención porque yo sé en mi colegio de personas que lo han sufrido, yo lo he sufrido y es muy difícil hablarlo. Es muy difícil ponerlo en palabras, es muy difícil ir a una persona a pedir ayuda. ¿Tú qué edad tienes, Miranda? Voy a cumplir 15. 15 años. ¿Y lo tienes muy reciente porque estás...? Lo tengo desde que soy pequeña. ¿Desde que eres pequeñita? Sí, desde tercero de primaria. Así. ¿Y no habías dicho...? No, a ver, sí, cuando era pequeña sí llegaba a casa y pues se lo contaba a mis padres. Ha sido ahora... Yo me cambié de colegio. Y en el nuevo colegio pues también me pasaron cosas no tan fuerte como era cuando era pequeña, pero sí seguían pasando cosas. Y el año pasado yo me fui un año a estudiar a Irlanda, hice tercero de la ESO en Irlanda, entonces como que se pasó un poco la cosa porque allí como que tienen la mente más abierta, entonces ¿sí? No juzgan tanto, por lo menos para mí, a mí no me juzgaron nada, entonces como que vuelves a coger confianza. Aquí tienes a Mar, que Mar es la madre de una niña de tu misma edad, ¿no? Tiene hace 15 en agosto. Ajá. Miranda nos recuerda que el problema está ahí. Pero tú ahora ya tienes armas, porque has salido, has visto otro sitio, has ido a estudiar a otro sitio donde has visto que el problema no lo tienes tú, el problema lo tenía alguien aquí, y eso es, no lo olvides porque eso es un arma, decir que no soy yo, es que esos dos imbéciles, ¿no? Quiero decir, es que hay gente en todo el mundo que es tonta y eso es algo que no se puede solucionar, esto es así. Pero fíjate, es muy interesante lo que... Ese arma ya la tienes, ya sabes que no eres tú, es alguien, y ni siquiera todos los de una clase. No, claro, son dos o tres. Siempre va a aparecer alguien y es, bueno, hasta que eso te refuerce lo suficiente para decir, es que dos o tres no vale la pena, el resto. ¿Tienes amigas? O sea, no, sí, yo sí tengo amigas. En el colegio pues tengo dos que de verdad que me han apoyado y pues los demás pues no hacen la gracia como para reírse de ti, pero se ríen a lo que la persona dice y son personas que tú pensabas que eran muy cercanas porque pues
pues salías con ellas y hacías cosas con ellas, pero luego hacen la broma y se ríen como si no pasara nada porque piensan que es de broma, pero una vez vale, pero te lo empiezan a repetir todos los días y ya no es tanta broma y ya empieza a doler. Y, Pues me duelen ambas, me duelen que me lo digan y me duelen las personas que me lo dicen. y a él le pasó con 13 años. Sí, 14 cumplí durante el curso y fíjate qué curioso que te oigo hablar y digo, jo, seguramente la gente que te está acosando no tiene ni, vamos, no te llega ni a la altura de la suela del pie, eso, vamos, no los conozco ni las conozco, pero es muy probable probable y por eso generas esta envidia, lo que te hacen es por envidia claramente. Entonces, mira, es una frase que he dicho antes, que te va a venir muy bien a ti para reforzarte en que lo que decía el compañero, que no eres tú, que son los otros. Hay una frase que es muy identificativa y muy sencilla a la vez. Nunca acoses a nadie porque ese nadie algún día puede ser tu jefe. Así que yo te lo dejo ahí. Luego ya. Esa frase me encanta. ¿Y cómo puedes decirle a Miranda que saque fuerza y que un poco mirándote a ti adentro? Bueno, yo creo que la autoestima, ella es la acabo de conocer, es una mujer que no tiene ningún problema en la expresión, que se expresa muy bien y tal, y eso genera envidia. Es que es cierto, es un país que generas envidia si te sales de la norma y si destacas. Yo tengo una compañera que la acosaban porque era guapa, y generas envidia, ¿no? Pero también, bueno, pues si llevas gafas también, y si eres rubio, bueno, aquí tienes una calva también. Entonces, el problema está en otros. Tú no vas a tener ningún problema, tú vas a llegar. Ellos es probable que se queden en la mediocridad. Es lo único que te puedo decir. Marc, ¿qué le dices a Miranda? Pues yo también en la línea de Nacho, el acoso es muy, muy duro para el que lo pasa y cuando lo sabe la familia, lo que se vive en el hogar, es muy duro. Yo siempre digo que tenéis toda la vida por delante, que el problema está en quien no sabe respetar y en quien no te deja salir adelante, porque cuando se fijan en una persona, aunque esa persona intente salir adelante con otro grupo, contaminan el otro grupo. O sea, en el caso de mi hija es que no la dejaron absolutamente ninguna vía de escape, pero que tenéis toda la vida por delante. Yo también pienso como Nacho, o sea, que fundamentalmente en muchísimos casos es por la envidia, que hay muchísima gente deseando conocerte y que le va a encantar cómo eres y te va a querer y te va a aceptar, y que el problema no está en vosotros, está en esas personas que por la carencia que sea no saben respetar. Entonces, bueno, pues que para adelante y que sea una experiencia constructiva para toda tu vida. Miranda, el acoso escolar es una cuestión de todos. Vamos a seguir hablando, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir pidiendo soluciones. Muchas gracias. Ha sido muy valiente, ¿eh?